eso traemos esta moción al Pleno. La injerencia por parte de 2 obispos de la diócesis de Alcalá de Henares y de Getafe con su misiva incendiaria hacia personas en las que consideran antinaturales y que promueve el pensamiento totalitario nos hace afirmar, primero, que están fuera de la realidad social de nuestro país y segundo, lo que es más grave, que están aleccionando a sus feligreses en contra de una ley que es para todos y para todas. Últimamente estamos viviendo un aumento en las agresiones y vejaciones al colectivo LGTBI. Como dato, cada 3 días en nuestra comunidad se agrede a homosexuales, transexuales, lesbianas y bisexuales. Consideramos que en nada ayuda a revertir esta situación la famosa carta, es más, creemos que no es libertad de expresión lo que han escrito estos obispos. Creemos que es un discurso que fomenta la exclusión, la discriminación, la injusticia y la injusticia contra las personas LGTB. Decimos en la proposición que Getafe se ha caracterizado siempre por su tolerancia y su solidaridad, por su compromiso con la sociedad igualitaria, con una sociedad de derechos y creemos que así debe continuar siendo. Por ello, pedimos el voto afirmativo a esta proposición. Muchas gracias. Gracias, señor Santos. Antes de pasar a la votación, antes se ha señalado una cuestión del deseo, la voluntad, que sin duda alguna compartimos todos y todas, de que Getafe sea una ciudad en la que todos podamos convivir. Es un objetivo que evidentemente todos nos planteamos no solo como hacia el que dirigirnos, sino perfectamente posible, sino perfectamente alcanzable. Desgraciadamente, los hechos a los que se refiere este punto llevados a manifestadas las manifestaciones del obispo de la diócesis de Getafe van en dirección totalmente contraria, porque son declaraciones que son excluyentes, son declaraciones que permiten que no envuelven bajo el manto de la institución a la que el obispo representa, excluye a muchos que, sintiéndose dentro, evidentemente se sienten también agredidos por esas manifestaciones, sin perjuicio evidentemente de señalar la separación de poderes, la separación de competencias que existe en nuestro Estado, y legisla el poder legislativo, que en lo que aquí se refiere es la Asamblea de Madrid, a través de sus representantes de los diferentes grupos municipales votados democráticamente en las urnas. Como nosotros aquí en el Pleno de Getafe somos también representantes de la ciudadanía, por lo tanto también es competente este Pleno para decidir aquello que considere más adecuado. Reafirmar en ese sentido, ya lo ha señalado la concejala Alcázar, la señora Alcázar, sobre la total oposición del Gobierno municipal y la mía, de manera concreta, a las palabras del obispo, pedirle, como se le ha pedido de manera escrita, que rectifique públicamente por sus declaraciones, unas declaraciones que nos hacen un poquito peores como sociedad, que nos alejan de ese objetivo de convivencia, ese objetivo de igualdad real, efectiva, que señalábamos en el punto anterior, en lo que se refiere a la visibilidad lésbica, como también señalar la oportunidad perdida en este Pleno de que hubiera un pronunciamiento de este propio Pleno, de este propio órgano, para ir todos y todas juntas, para que quedara claro que la sede de la soberanía popular de Getafe le dice al representante de otra institución, que en este caso es el obispo de Getafe, que no estamos en absoluto de acuerdo con sus declaraciones, que las rechazamos de pleno y le pedimos de manera pública que la rectifique. Señalar que es una lástima que en el día de hoy eso no se haya podido producir como consecuencia del rechazo de la enmienda que no ha sido aceptada por los grupos proponentes. ¿Pasamos a la votación? Falta un elegante. Y del resto están todos. En contra. ¿En contra? El dictamen es desfavorable. A favor del dictamen. En contra del dictamen. Abstención. A favor del dictamen. Ciudadanos a favor del dictamen.
Partido Popular. Son 11 votos a favor del dictamen desfavorable, 8 votos en contra del dictamen desfavorable y 8 votos en sentido de abstención. Perdón, 7 porque falta una señora concejala. Tienen razón. Sí. Por lo tanto, al haber prosperado el dictamen en sentido desfavorable, no prospera la proposición formulada por los grupos correspondientes. Punto número 83 del orden del día. Proposición conjunta de los grupos municipales Socialista, Izquierda Unida y Ahora Getafe, instando a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid a revertir la decisión de suprimir aulas de educación infantil en los colegios públicos de Getafe para el curso 2016-2017. También en relación con este asunto existe una petición de palabra formulada para que intervenga doña Carmen González Molinero. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes a todos y todas. Soy Carmen González Molinero, vengo en nombre de la plataforma de Getafe en defensa de la escuela pública, que está compuesta por distintas asociaciones de padres y madres, Federación de Padres y Madres, Profesorado, Movimiento de Renovación Pedagógica Escuela Abierta, Junta de Portavoces de Educación Infantil, sindicatos y partidos, y queremos someter a consideración de este Pleno Municipal la siguiente reflexión en relación con la proposición conjunta que presentan los grupos municipales Socialista, Izquierda Unida, Comunidad de Madrid, Los Verdes, Getafe y Ahora Getafe, instando a la Consejería de Educación para que revierta la decisión de cierre de aulas de educación infantil en nuestro municipio para el curso 2016-2017. Desde la plataforma de educación manifestamos nuestro rechazo al cierre de aulas de educación infantil en Getafe antes de terminar el proceso de escolarización ordinario y sin conocer el número de solicitudes de demanda de plaza de las familias en esos centros, creando incertidumbre, malestar e indefensión tanto en los propios centros como en las familias. Se suprimen unidades sin criterios claros y transparentes, permitido por la nueva normativa de escolarización, que fue el decreto 29/2013 de 11 de abril del Consejo de Gobierno de libertad de elección de centro escolar en la Comunidad de Madrid. Basada esta normativa en el principio de libertad de elección de centro y zonas únicas, y también en la transformación de las comisiones de escolarización en servicios de apoyo a la escolarización, sin la participación en ella de los representantes tanto del profesorado como de las asociaciones de padres y madres, entre otros. En Getafe son ya 8 centros los que en cursos anteriores han perdido aulas en educación infantil, iniciando así un proceso de conversión a centros de línea 1. Normalmente la mayoría de los centros de educación primaria fueron creados en línea 2. Con la consiguiente pérdida de profesorado de apoyo a esta etapa, pérdida de profesorado de atención a la diversidad y con dificultades en los centros para hacer desdobles, organizar las sustituciones del profesorado a consecuencia de bajas de enfermedad, etcétera. Paralelamente a este proceso de supresión de aulas, hemos asistido a un incremento generalizado de las ratios en un elevado número de aulas en la localidad en los últimos años, incumpliéndose el vigente Real Decreto 132/2010 de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten las enseñanzas del segundo ciclo de educación infantil, la educación primaria, la educación secundaria y bachillerato en sus artículos 7, 11 y 16.
Estos artículos dicen que las ratios máximas establecidas para las diferentes etapas son 25 alumnos y alumnas para educación infantil y primaria, 30 para secundaria y 35 para bachillerato. Entendemos que la bajada de la natalidad que puede producirse en estos momentos no es significativa en la localidad y motivo suficiente para suprimir aulas, sino más bien el momento adecuado para bajar las ratios, al menos en el nivel de 3 años, y poder así atender al alumnado en mejores condiciones, mantener el empleo del profesorado y tener margen para la escolarización extraordinaria sin pasar las ratios establecidas en la normativa vigente en cursos superiores. Y así poder recuperar las ratios que teníamos, por ejemplo, a principios de los años 2000, donde se ofrecían unos muy buenos niveles de atención y calidad educativa en la escuela pública, que debemos mantener y mejorar. En la escuela pública, que es la de todos y todas, la que garantiza el derecho a la educación de todos los ciudadanos, independientemente de su origen social y económico. Se suprimen aulas en centros con un elevado número de alumnado con necesidades educativas especiales o necesidades de compensación educativa y con una trayectoria en proyectos de integración e innovación educativa. Queremos desde la plataforma denunciar también que la bajada de la natalidad debería tenerse también en cuenta en la apertura o supresión de aulas en la enseñanza privada o concertada. Desde esta plataforma denunciamos que lo que sucede en Getafe no es un hecho aislado, sino que es una muestra de la política educativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Se suprimen aulas en diferentes municipios de la zona sur, o no se abren las suficientes en los nuevos desarrollos urbanísticos y se saturan así los centros públicos porque también existe una política de recortes y de falta de inversiones. Por contextualizar, en los presupuestos de 2016 contamos con 16 millones menos que en 2015 para construcciones escolares. Esto supone un 28% menos que el curso anterior, teniendo en cuenta que este programa ya ha sufrido numerosos recortes en los últimos años. Presupuestos, los de este año, que aumentan en la desigualdad al dedicar una de las mayores partidas del gasto destinado a conciertos educativos, que aumenta en 36 millones y a que, a diferencia con lo que ocurre en la mayoría de los programas, se presupuesta más que al principio de los recortes. En concreto, tenemos 120 millones más para esta enseñanza, para estos conciertos, que en 2011. O, por ejemplo, en el programa destinado a becas y ayudas se incrementan fundamentalmente las ayudas para la escolarización en centros privados en el tramo 0-3 y en los ciclos de FP de grado superior. Estos datos los tenemos contrastados desde los presupuestos y con análisis en concreto de comisiones obreras de Madrid. Pedimos, por tanto, que la Consejería de Educación considere la decisión de supresión de aulas en Getafe y se atiendan las demandas de las familias, ofertando suficientes plazas públicas en los distintos barrios de nuestro municipio y en todas las etapas educativas. Exigimos la participación en el servicio de apoyo a la escolarización de todos los sectores implicados en la toma de decisiones sobre la escolarización del alumnado, destacando fundamentalmente la importancia de los equipos de orientación, organizaciones sindicales del profesorado y asociaciones de padres y madres. Pedimos que se trabaje en la constitución de una red de centros pública y equilibrada en el municipio, una red que atienda las necesidades educativas de toda la población, desde las escuelas infantiles públicas y de gestión directa, colegios, institutos, centros de FP, centros de adultos, de idiomas, centros bilingües y no bilingües, con jornada continua y partida, con proyectos de centros preferentes, con aulas TEA, centros específicos, bien por déficit auditivo, motórico, educación especial. En definitiva, una red que sea negociada y consensuada con todos los sectores: la administración educativa, la administración municipal, centros educativos, representantes de los trabajadores y de las familias. Por tanto, apoyamos la moción que se va a presentar o que se ha presentado a pleno por los grupos municipales Socialista, Izquierda Unida, Comunidad de Madrid, Los Verdes, Getafe y Ahora Getafe, tanto en la fundamentación como en las propuestas que realiza desde esta plataforma de Getafe en defensa de la escuela pública. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos. Y pasamos al orden de intervenciones de los diferentes grupos municipales. Comienza el Grupo Municipal de Ciudadanos. Don Antonio, por favor. Sí, buenas tardes, presidenta, secretario, concejales, concejalas, vecinos y vecinas asistentes y los que nos ven por Internet. Antes que nada, quisiéramos agradecer a Carmen por la intervención anterior y nada, agradecerle su presencia aquí. Nuevamente tenemos que hablar de recortes efectuados por el Partido Popular en la educación pública, esta vez afectando directamente a las familias de Getafe, que se verán perjudicadas a la hora de elegir el centro educativo donde quieren que sus hijos estudien. Cabe destacar que tanto el CEIP Miguel Hernández, el Sagrado Corazón, el Jorge Guillén y el Ciudad de Madrid son centros con un significativo número de alumnos con necesidades educativas especiales. La atención a la diversidad no puede reducirse a la consideración del alumno escolarmente problemático y a la utilización de apoyos especiales por separado de los demás. Una sociedad cohesionada y sostenible tiene que ser inclusiva y la escuela es el principal elemento de inclusión social. En consecuencia, se deben promover líneas de innovación que aseguren, perseveren y potencien su carácter inclusivo e integrador. Los especialistas reconocen que la brecha educativa se produce incluso antes de que los niños inicien la enseñanza obligatoria, porque a esas edades tempranas se desarrollan las llamadas competencias no cognitivas, que son relevantes en el éxito profesional. La investigación reciente ha puesto de manifiesto la importancia capital de la motivación temprana y el desarrollo de las habilidades no cognitivas en la formación futura y en la interacción del alumno con el sistema educativo. España es uno de los países con mayor cobertura en educación temprana, pero esta educación llega poco a las familias menos favorecidas, lo que abre una brecha en la igualdad de oportunidades desde edades muy tempranas. No podemos permitir que en Getafe haya cierres de aulas que pongan en peligro una educación pública de calidad en nuestro municipio. Muchas gracias. Muchas gracias por parte del Partido Popular. Buenas tardes. Agradecer, como no, a Carmen por sus palabras. Y voy a comenzar mi intervención. Bien. ¿Puedo empezar, no? ¿Presidente? ¿Sí? Bien. Desde este grupo queremos expresar nuestra disconformidad con la decisión tomada, una vez más, por la DATSUR de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Una decisión que se repite un año más, y no es la primera en este curso además también, al igual que el año pasado, y que, como ya expresamos en su momento, no atiende a la realidad y necesidades educativas de los centros de nuestra localidad. El año pasado, la supresión de 5 aulas de infantil, que afectaba a 5 aulas de los colegios Ortiz Echagüe, Miguel Hernández, como recordarán, Ciudad de Madrid, San José de Calasán y Sagrado Corazón, y si bien fue solucionada con gran esfuerzo y diálogo, y finalmente los alumnos pudieron tener plaza en los centros solicitados, como demandaban las familias en sus reivindicaciones, que eran las nuestras, y el propio ayuntamiento, no podemos dejar de solicitar a la Comunidad de Madrid y a la Dirección de Área Territorial de la Madrid Sur, a DATSUR, que dé las instrucciones al Servicio de Apoyo a la Escolarización para que todas las familias que soliciten estos centros sean tenidas en cuenta y no se tome esta decisión de manera precipitada. Además, no entendemos por qué no se deja expirar el plazo del proceso de escolarización pertinente, sin tener en cuenta las segundas opciones de las familias. Siempre hemos exigido la garantía de plazas públicas para todo el alumnado y en todas las etapas educativas como premisa fundamental de nuestro sistema educativo. Entendemos, y no debería ser de otra manera, que se tendrán en cuenta a los que soliciten plaza de infantil de 3 años fuera de plazo y a todas las que vengan a partir de mediados de mayo aproximadamente, que me imagino que serán las fechas del periodo extraordinario de escolarización, y se les oferte plaza en cualquiera de los 5 colegios afectados, como ocurrió el año pasado, respetando el criterio de libertad de elección de centros. En la carta que la Consejería de Educación, que se envió el año pasado tras las denuncias de la Concejalía y del propio Ayuntamiento y las reivindicaciones de las diferentes AMPAs y familias afectadas, se decía textualmente, y el concejal tendrá y podrá dar fe de ello, decía la Carta de la Comunidad de Madrid, que se asume el compromiso
de que en el momento que se escolaricen más de 28 alumnos se producirá el desdoble en cualquiera de los 5 colegios, poniéndose en funcionamiento la segunda unidad de educación infantil de 3 años. Este curso, la decisión de supresión afecta al Colegio Miguel Hernández, todos sabemos, bueno, no voy a especificar con qué tipo de aula, el Sagrado Corazón, Jorge Guillén y Ciudad de Madrid. Todos tienen un significativo número de alumnos con necesidades educativas especiales. El CEIP Ciudad de Madrid es un centro preferente de auditivos. El Jorge Guillén, un centro preferente para motóricos, alumnos y alumnas con movilidad reducida. El Miguel Hernández, un colegio preferente para alumnos y alumnas con TEA. Por no denunciar que todos los centros se encuentran, además, como bien sabemos, en zonas donde el número de familias con necesidades especiales y en situaciones de asistencia es mayor que en otras zonas, y con un mayor número de niños y niñas derivados de servicios sociales. Además, todos tienen un significativo porcentaje de alumnado inmigrante y la supresión de estas aulas, como bien se ha dicho en la anterior intervención, no solo supone una merma en el número de aulas o alumnos, sino que supone, y esto es lo más importante, un serio recorte presupuestario en las asignaciones que corresponden a cada centro y en el personal designado para cada uno de ellos. Está claro, y no podemos dejar de debatirlo, que estos centros están en zonas donde la pirámide poblacional está cambiando. Eso es una realidad y es lo que siempre achaca a la Comunidad de Madrid. Que el mapa educativo de Getafe ha variado con los años, cierto, estamos de acuerdo. Que la creación de nuevos centros supone una mayor oferta para las familias y supone, además, una merma para estos centros históricos de nuestra localidad. Por ejemplo, este curso, la Comunidad de Madrid incrementará la oferta pública en educación infantil y primaria en Getafe con 300 nuevas plazas, que estamos muy satisfechos, que entrarán en funcionamiento para el próximo curso, que va a contar con una inversión de 3 millones de euros, que se debatirá en otro pleno y que ya se ha debatido en este pleno, para la ampliación del Carlos III o para el nuevo colegio del Bercial. Y estamos satisfechos con esta medida. Pero desde aquí debemos plantearnos la problemática que realmente tienen estos centros, no solamente estos 4 o 5 concretos, sino los centros históricos, como hacía referencia. Me refiero a históricos con colegios con más de 40 años de historia, digamos. Desde aquí planteo una revisión de la política de reformas de centros y atajen este problema de una manera seria y eficaz, o atajemos de una manera seria y eficaz. Dentro de nuestras competencias, como ya se empezó a hacer en la legislatura anterior, y les diría que continúen con mayor ahínco con el plan Renove iniciado en el año 2011, tan necesario en los centros públicos de Getafe. Estos centros necesitan actualizarse en sus instalaciones, en la accesibilidad, renovarse, arreglar las zonas deportivas. Todas estas mejoras supondrán que los colegios serán más atractivos, estarán más adaptados a los nuevos tiempos y no se quedarán detrás con respecto a los nuevos. Eso es muy importante y los harán más, no me gusta la palabra atractivos, pero las familias las demandarán más estos centros. Por ello, apoyamos esta proposición que de manera tan clara afecta a Getafe y que se podría haber realizado de manera común. Ratificando, supongo, que de manera unánime la decisión de apoyo a nuestros vecinos y vecinas por parte de este Pleno y en concreto de este grupo, el Grupo Popular. Y enviando formalmente a la Dirección de Área Territorial Sur de Educación y a la Consejería de Educación también, lo aquí decidido y exigiendo la reversión de esta situación, respetando la ratio máxima permitida de alumnos y alumnas por aula, pero entendiendo que un aula con 14 alumnos también es posible y que en determinados casos, muchos, es hasta necesario. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Santos. Muchas gracias. Son innumerables las veces que a este salón de pleno, tanto mis compañeras que me precedieron en la anterior legislatura como yo, hemos mostrado rechazo a la LOMCE. Hoy quiero mostrar mi satisfacción y quiero felicitar a los grupos parlamentarios que en el día de ayer aprobaron iniciar la tramitación para paralizar la LOMCE. Ese es el camino. Tampoco es la primera vez que en este salón de pleno tenemos que hablar de la supresión de aulas en los colegios de nuestra localidad, de recortes en educación una vez más. Y una vez más formamos parte de una proposición en defensa de la educación pública, en defensa de la calidad de la enseñanza de los niños y las niñas de nuestra localidad. Como si del Día de la Marmota se tratase,
la Comunidad de Madrid, año tras año, siempre antes de dar comienzo el periodo de escolarización, nos comunica la decisión de cerrar aulas. Pero no es una película en la que el protagonista tenga un final feliz. Es la cruda realidad ver cómo año tras año se suprimen unidades en los centros de educación pública de la Comunidad de Madrid. Y es una realidad que estas supresiones afectan siempre al mismo tipo de colegios. Son públicos, no son bilingües y generalmente son preferentes para necesidades especiales. Y no es una casualidad que tengan estas características, porque es un proyecto político del Partido Popular. Un proyecto que, bajo la falacia de la libre elección de centro, intentan desviar el alumnado hacia la escuela concertada o privada en detrimento de la pública. Esa es su hoja de ruta. Aprovecho mi turno de intervención para animar a todas las familias a unirse a la campaña de la FAPA Giner de los Ríos contra el cierre de aulas y el desmantelamiento de la escuela pública. Les animo también a matricular a sus hijos e hijas en la escuela pública como la única que garantiza la igualdad de oportunidades y de integración. Y les animo a sabiendas del miedo que puede producir el anuncio de los cierres de aulas, de unidades, al dejar en el aire la posibilidad de obtener plaza. No me voy a extender más. Creo que con el texto de la proposición da cuenta detallada de la situación de nuestras exigencias y además suscribo la intervención de Carmen como representante de la plataforma por la escuela pública. Muchas gracias. Muchas gracias. El turno le toca ahora Getafe. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, igualmente agradecer a Carmen como representante de la plataforma de Getafe en defensa por la escuela pública, porque si bien ellos son los mejores conocedores, lo que es la comunidad educativa, de toda la problemática y de esta aberración de las políticas del Partido Popular contra nuestra escuela pública, y bueno, efectivamente nos suscribimos a todo lo que ella ha mencionado. Aprovecho también, señor Martínez, para que en su intervención, de verdad no doy crédito, sinceramente. Más que nada, sí, efectivamente, yo no estaba aquí el año pasado, pero sí que soy vecina de este municipio y soy conocedora de las políticas que en él se han llevado a cabo. Y me refiero que no doy crédito al escuchar sus palabras, puesto que considero, bueno, y usted me sabrá mejor que yo, que es representante de un Partido Popular, el mismo que está gobernando la Comunidad de Madrid y el mismo que es el protagonista de ejercer este tipo de políticas. Yo si quiere, de verdad, le cedo la camiseta de escuela pública, porque quizá podría, en este caso, con sus palabras, defenderla. Sin embargo, la práctica de su partido es totalmente diferente. Bien, en mi caso voy a intentar también, una vez más, ser un altavoz de la cantidad de personas que en la calle están luchando por frenar el desmantelamiento y genocidio que se está haciendo a la escuela pública por parte de las políticas antisociales, involutivas, antidemocráticas y un largo etcétera de calificativos retrógrados, del Partido Popular, y que, por cierto, parece que Ciudadanos, y lo siento porque no hay ninguno de los dos representantes, en este caso concejales de Ciudadanos, en esta sala en este momento, y parece, digo, que Ciudadanos quiere ser cómplice de ellas al haberse abstenido ayer en el Pleno del Congreso ante la proposición de ley de paralizar la aplicación de la LOMCE. Bien, como ya se ha comentado aquí, y tampoco quiero volver a repetir toda la casuística y la determinación, las características que por desgracia nos traen hoy aquí a presentar esta proposición a este pleno. Un año más, a estas alturas del curso, junto antes del proceso de admisión de alumnado para el próximo curso escolar en el que estamos ahora, hasta el 15 de abril, el director de la Dirección de Área Territorial de Educación del Sur de la Comunidad de Madrid comunicó a los equipos directivos de los siguientes centros la eliminación de aulas en educación infantil. Por un lado, como bien sabemos, Miguel Hernández, supresión de un aula de educación infantil en 3 años. Colegio Sagrado Corazón, un aula de educación infantil, también en 3 años. Colegio Jorge Guillén, un aula de educación infantil, en este caso de 5 años, porque viene en este caso, está supuesto que este centro ya vio eliminada en los anteriores cursos 2 aulas de 3 y de 4 años.
el Colegio Ciudad de Madrid, en este caso un aula de educación infantil de 3 años, y este centro también sufrió el recorte de un aula en el anterior curso escolar en 3 años al no haber sido repuesta. Para el próximo curso se prevé, por tanto, tener una única aula de 3 años y una para alumnos y alumnas de 4 años. Bien, efectivamente coincide que ninguno de los citados centros educativos no son bilingües, sin embargo tiene un significativo número de alumnados con necesidades educativas especiales. No voy a repetir porque efectivamente ya han definido las características de estos centros, pero sí que quiero hacer hincapié en qué va a suponer este tipo, o qué está suponiendo, mejor dicho, este tipo de políticas. Pues bien, por un lado, hacer guetos, hacer colegios gueto, con su modelo de educación elitista, donde para ustedes, y me refiero a la bancada del Partido Popular, la diversidad de las personas es una realidad a arrinconar en vez de un elemento enriquecedor en el proceso educativo de todos los niños y niñas gracias a la inclusión y a la convivencia. Por otro lado, se pretende el desmantelamiento de la escuela pública frente al fomento de la escuela privada concertada, donde precisamente en ella no suprimen aulas. Recortes en el profesorado y en especialistas de atención a la diversidad. Redirección en el proceso de escolarización para animar u obligar a los padres y madres a matricular a sus hijos e hijas en centros privados concertados, etcétera, etcétera. Y ahora, la verdad, me gustaría bajar este problema a lo que es la praxis y que se den cuenta de lo que suponen en la vida de la gente este tipo de políticas. ¿Ustedes saben lo que es trabajar con 25 niños y niñas de educación infantil en un aula? Pues bien, yo sí. Y tenemos la suerte, además, en esta legislatura de contar con varios y varias maestros y profesionales de la educación que hemos tenido que ver cómo es imposible poder atender a las necesidades educativas especiales con 25 alumnos y alumnas en un mismo grupo, con alumnado migrante que no conoce aún el idioma y se encuentra en un proceso de inclusión, o con alumnado a quien hay que hacerle una adaptación curricular porque su aprendizaje es más lento que el de su compañero de mesa, sin un maestro de apoyo, habiendo recortado en los equipos de orientación a profesionales especialistas y que, por tanto, no dan abasto a realizar las evaluaciones psicopedagógicas de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Que, por cierto, en las aulas de segundo ciclo de educación infantil, de 3 a 6 años, que haya 25 alumnos es consecuencia, en este caso, de las políticas también del Partido Popular, ya que la ley solo establece tan solo un máximo de 25 niños y niñas en el aula, pero en ningún caso determina el mínimo. Y ya para concluir, les invito en este caso a los representantes, en este caso del Partido Popular, y especialmente me quería dirigir al señor Soler, que siempre que le cito nunca está sentado en el sitio que le corresponde, y me refiero a él como diputado y senador de la Asamblea de Madrid, a que de verdad reflexionen profundamente si esta es la herencia que quieren dejar. Acaba de llegar. Bien, pues le decía, señor Soler, como diputado y senador de la Asamblea de Madrid, y al resto de sus compañeros les quería trasladar una reflexión que nos gustaría que hiciesen profundamente, y es si esta es la herencia que les quieren dejar a estos niños y niñas que son nuestros inmediatos sucesores de nuestra sociedad. Porque hasta que no se den cuenta que la educación es la base de todo, será imposible dejarles el legado de una sociedad justa, libre, democrática, diversa e igualitaria. Esa sociedad que precisamente todos y todas merecemos, y ellos con más justificación. Muchas gracias. Gracias, señora Esteban. Pasa el turno de intervenciones. Por parte del Grupo Municipal Socialista, el concejal delegado de Educación, el señor Gómez. Muchas gracias, buenas tardes de nuevo. Dar las gracias en primer lugar a Carmen, en representación de la plataforma de la Escuela Pública, que creo que ha hecho una radiografía y una fotografía bastante precisa, tanto de todo el histórico que venimos sufriendo, digamos, en los últimos años con el tema de los recortes en educación por parte de la Comunidad de Madrid y que se ven reflejados aquí en nuestro municipio de Getafe, como la situación actual. Tampoco me quiero reiterar mucho porque los compañeros que me han precedido creo que han hecho han apuntado aspectos clave sobre la situación en la que nos encontramos, e intentaré ir a complementar otro tipo de aspectos, incluso a concretar más para Getafe. Y en esto incluyo también al señor Martínez. Tengo que decir que vamos a ponerlo en positivo, porque ha dicho cosas, yo creo que a base de ser tan machacones aquí en el Pleno con la defensa de la escuela